Pues sí, se acaba de inaugurar en la biblioteca Claude Lévi-Strauss, aquí en París, una exposición del artista plástico venezolano Rafael de Pol, en la que muestra unas obras a caballo entre la escultura, la instalación y la pintura, elaboradas con materiales sacados de la naturaleza, como plumas, elementos vegetales o cuerda, para transmitirnos un mensaje sobre la fragilidad de nuestro medio ambiente. Y para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria como artista, Rafael de Pol ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Rafael. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí entre nosotros. Gracias. Permíteme que explique antes que nada que naciste en Caracas en 1963, pero que de muy pequeño, con solo un año de edad, te instalas en el estado de Aragua. Vas a crecer en contacto con la naturaleza, prácticamente en un parque natural. Pero me gustaría que nos contases de qué modo ha marcado tu obra el haber vivido en un sitio como ese. Bueno, nuevamente buenas tardes. De hecho, bueno, me crié en una casa donde mis abuelos completamente un jardín, tanto externamente los jardines, tanto los jardines externos, perdón, como internamente en la casa. Entonces, en ese entonces había, o sea, mi abuela sentía mucho amor a la naturaleza, mi mamá, mis tíos, todo, o sea, el patio era lleno de matas de flores, de mangos, de aguacates, de guayabas. Y luego nos mudamos a otra casa, donde también era rodeado, toda la casa era un jardín, completamente era rodeada la casa de un jardín de plantas, de árboles, todo tipo de árboles, y íbamos con mis amiguitos a la época a jugar en los campos de caña de azúcar, y había una montaña que se llama el Cerro El Empalado. Allí, bueno, nuestros juegos eran los bejucos, montarnos en los árboles, trepar en las montañas, comer guayabitas de monte. Y entonces, y también íbamos al Parque Nacional Henri Pittier, mucho a una playa que se llama la Costa Aragüeña, que es Ocumare de la Costa y el pueblo de Cata. Esa carretera la construyó mi abuelo cuando el general Juan Vicente Gómez. Y entonces, bueno, íbamos mucho a esa montaña, íbamos allí mucho al parque. De hecho, ese parque es considerado una de las reservas más importantes del planeta como reservorio de aves, de especies de aves. Es cierto, Rafael, que con solo 4 años te pones a tocar el cuatro, que es, por cierto, una guitarra muy pequeña, adaptada perfectamente a las manos de un niño, ¿no? ¿Fue por eso que te pusiste a tocar el cuatro o porque es el instrumento folclórico por excelencia en Bueno, Venezuela? en realidad el cuatro lo comencé más tarde. Fue a los 4 años que mi mamá trabajaba en una escuela nacional y me llevó, fue a me dio una hoja, una maestra me dio una hoja con unos círculos, unos cuadrados, unos triángulos y unos colores. Y yo realicé, rellené las formas sin salirme de la línea. Tenía 4 años. Y la maestra le dijo a mi mamá, tienes un artista en potencia. Entonces, el 4 sí, obviamente también viene de esa época porque mi familia en toda mi familia han habido músicos. Mi tío abuelo era compositor, Adolfo de Paul, mi abuelo era flautista, y en sí toda la generación de mi familia viene de una herencia antigua, de Franz Schubert, y su sobrina, no recuerdo bien, la madre de la abuela de mi abuelo, algo así. En todo caso hay que revisar bien esa historia. Pero hay un nexo familiar en la familia con Schubert y toda mi familia que han sido la parte del arte, artes plásticas, música, escritura. Bueno, Después de esos elogios de la maestra, me imagino que te vas a poner a dibujar como un loco. sí, siempre fue motivo de trabajar de las manos. Para mí, desde niño siempre fui muy habilidoso con las manos, de la parte de dibujar las carteleras de los colegios. Inclusive me llamaban de otros colegios para que yo hiciera las carteleras con los días de la madre, el día del padre, el día conmemorativo de las fechas históricas, y dibujar siempre lo que era el plano del territorio nacional de Venezuela o el mapa mundi. Lo hacía de memoria, de hecho. Y siempre tuve facilidad en realidad con el dibujo. Y desde muy niño comencé y desde nunca he parado, ¿eh? En Caracas vas a visitar, Rafael, muy a menudo el taller de Jesús Soto y también el de Cruz Tíez. ¿Cómo fue tu relación con esos grandes maestros del arte venezolano? Bueno, fíjate, con el maestro José Soto tuve una relación un vínculo bastante estrecho y admirable, por supuesto, por todo lo grande que fue, lo aporte que dio al arte universal. Y sí, ciertamente iba a su taller y él en la época me contó una anécdota, que obviamente no lo voy a decir acá, pero una anécdota bien, bien linda. Total que después, cuando él me motivó, yo tenía siempre pensado irme aquí, a venir aquí a Francia, aunque primero fui a Nueva York. Luego de estar aquí en París, que vine la primera vez, me encuentro con él justamente
en una exposición de la Casa de la América Latina, donde había una exposición de 300 latinoamericanos en el espacio. Y me lo encontré y me dice, brincaste al charquito. Está bien. Yo dije, sí. Bueno, ahorita ando, como dicen acá, a quatre pattes. Ando marchando como los bebés. Ando caminando... A gatas. Exacto, a gata. Yo sé que me voy a romper las rodillas, pero cuando me pare, voy a entrar por la puerta grande. ¿Ha dejado huella en ti la obra de Soto? Esas varillas. Sí, de hecho, como desde niño tuve mucha, o sea, tuve bastante, tenemos en Venezuela esa influencia del cinetismo, el arte concreto, el arte del maestro Cruz Diez, todo lo que, hay una gran escuela geométrica y cinética en Venezuela. Me marcó mucho, inclusive, recuerdo cuando tenía 12 años, en el jardín de mi casa había una palmera grandísima, y la palmera estaba a su vez dentro de un sauce llorón. Mi mamá, hay una foto mía con mi madre, donde está mi mamá detrás del sauce llorón y mi mamá casi no se ve. O sea, es un penetrable ya, un penetrable natural. Eso me marcó mucho. Después el hecho de trabajar yo con las varillas de las cañas de azúcar para construir los papagayos. Hay toda las lianas, nos zumbamos las lianas como Tarzán. Y entonces había toda una relación, un vínculo directo con la naturaleza. Entonces siempre fue mi intención trabajar con lo natural, con lo ecológico, con el medio ambiente. Y obviamente eso se fueron anexando ingredientes, como es la parte tecnológica, industrial, que justamente es el lado negativo de la naturaleza, pero también es positivo por el desarrollo, el crecimiento social y humano, es importante. Curiosamente he leído que Piet Mondrian ha influido también mucho en tu trabajo. Y Mondrian es un artista urbano, son casi las calles de Nueva York, que dibuja, que pinta en sus cuadros. Sí, bueno, de hecho, la obra de Piet Mondrian comienzo a indagar de por qué se produjo todo ese movimiento cinético concreto, lo que fue todo lo que originó el neoplasticismo, la escuela de la Bauhaus, para entender. Siempre me ha gustado indagar en profundo a los artistas, a los maestros, para poder comprender el desarrollo de mi propio trabajo y obviamente llevarlo a otras dimensiones, a otras escalas. Yo pienso que las influencias son importantes siempre y cuando sepas digerirlas y no quedarse estancado en un solo espacio, porque pienso que como el lenguaje, la obra es polivalente, tiene muchas salidas, es como un abanico. Obviamente formada con diferentes piezas que forman un motor para que pueda funcionar. Y en mi obra hay una especie de eclecticismo que me encanta, porque no es una obra redundante ni repetitiva. Es una obra que está compuesta de un lenguaje bastante múltiple, pero con un sentido unilateral de lo que es el concepto de la naturaleza. Rafael de Pol, como nos decías antes de instalarte en París, pasas por Nueva York. ¿Qué es lo que no te gustó de Nueva York para que en el 83 te instalases aquí en París? Bueno, siempre mi sueño fue venir a París. Siempre la idea de todo artista es venir a París porque es una ciudad cultural, una ciudad donde se han creado grandes movimientos y siempre ha habido un gran apogeo a nivel de la cultura. Nueva York era menos, fue como sencillamente un paseo por ver, por conocer, por la curiosidad. Pero luego cuando vengo a París por la primera vez en el año 83, me instalo en el taller de Asdrúbal Colmenares, otro artista venezolano que vive acá, y asistía con él a la Universidad de Vincennes, en París 8. Luego en las mañanas, algunas mañanas iba al taller de Cruz Diez, del maestro Cruz Diez en la mañana, y en la tarde iba al taller de Jesús Soto, del maestro Soto con Ariel Jiménez. Y así, bueno, pasó el tiempo acá en París, luego tuve que regresarme a Venezuela. Ahí pasaron los años en Venezuela, comencé a participar en los salones, era muy niño, tenía 19 años apenas. Pero en Venezuela comencé a participar en los salones, ya en esa época trabajaba con los palitos amarrados, con las cuerdas, los sedazos, y era lo que llamaba, era una relación bastante con el Caribe, con el trópico, una obra bastante étnica de lo que era lo real maravilloso, lo mágico religioso nuestro de la América. Y después que participo en todos los salones, siempre mi meta fue venir a París. Por ese misma intercambio, esa interrelación que existe con toda la cultura, no solamente con la pintura, sino con la música, con todas las artes en general. Y entonces yo dije, bueno, en un momento de mi vida voy a tener que radicarme en Francia, porque quedarme en Venezuela es como llover sobre mojado. Es más de lo mismo y ya una vez que ya he hecho todo, realizado todo en la praxis, participé en todos los salones nacionales, obtuve todos los premios de Venezuela. Dije, no, me quedo acá y me vine acá y entonces acá comienzo a desarrollar una obra. También estuve acá, participé en salones importantes aquí en Francia,
que de hecho gané premios acá y he hecho exposiciones importantes. Y sigo con la búsqueda. Pienso que el trabajo de un artista es a vida, es una continuación, una constante búsqueda. Algunos críticos, Rafael de Paul, han subrayado la influencia del chamanismo en tu trabajo. ¿El artista es el chamán de la sociedad occidental? ¿Te consideras en cierto modo un chamán también? Bueno, en cierta época de mi vida estuve muy vinculado con la parte, sí, de la parte esotérica, la parte mágica, y todavía, porque, digamos, ahora desde otro punto de vista, digamos, un poco más maduro, pero siempre ha habido la parte, sí, esa parte mágico, conceptual del trabajo. A la época usaba collares con huesos y con pepas y esas cosas que ciertamente hay una cierta connotación con lo energético, con lo mágico, con lo místico, y sigo creyendo aún en esa parte de la influencia de la energía. Por ejemplo, el agua para mí es un elemento, como para todo ser humano, obviamente es vital, y no estamos tratándolo como debe ser. Estamos creando una gran epidemia a nivel del agua. Las empresas petroleras. Entonces todo eso se une a tanto la parte conceptual como la parte esotérica, la parte mágica, va todo dentro del mismo, digamos, un mismo concepto y se crea una diversidad, se crea un concepto rico tanto objetivamente, tanto visualmente, como en sí la presencia de la obra. Precisamente, Rafael, una de las funciones del chamán es la preservación de la naturaleza. Exactamente. O sea, podría ser que considerarme como si un chamán moderno, contemporáneo. Volviendo, Rafael, a la exposición que acabas de inaugurar en la biblioteca Claude Lévi-Strauss aquí en París, ¿qué supone para un artista implicado en la protección de la naturaleza como tú exponer en una biblioteca que lleva el nombre del autor de Tristes Trópicos? Bueno, fíjate qué interesante eso, porque fue por azar, no fue ni siquiera por casualidad, por causalidad. La obra de Claude Lévi-Strauss me ha gustado siempre porque es la identidad justamente con la relación directa con lo antropológico, con lo humano, con el medio ambiente, lo social. Un libro muy interesante, uno de tantos, de raza y cultura, escrito en Brasil. Y esa relación que existe con el medio ambiente, lo ecológico, lo natural, cómo el deterioro, la causa del desarrollo de las industrias va deteriorando el medio ambiente. Entonces, en mi haber como artista, el exponer en esta biblioteca, primero, que es un espacio importante porque allí vienen alumnos o personas que vienen a cultivarse, a leer, a instruirse, y la obra de ella es una comunicación justamente para el público, y uno como artista es un comunicador, uno es un comunicador social, como tú lo eres también, un comunicador social. Exponer en este espacio me permite reunir un número de trabajos importantes. La última producción que he estado realizando sobre la contaminación de las aguas, el fracking, que es el rompimiento de las capas, de las napas Freáticas. freática, perdón, gracias. Entonces, la verdad es que causa un terrible, catastrófico daño ecológico al medio ambiente. Y entonces, bueno, yo lo pongo de una manera poética. O sea, mis obras están dentro de la poesía y obviamente la denuncia. Y es interesante desde el punto de vista como, por ejemplo, los árboles que están suspendidos. Hay una relación entre lo cinético y lo ecológico. Y los árboles tienen como fundamento, el árbol es un símbolo de la vida, del oxígeno, del medio ambiente. Si no hay árboles, no hay oxígeno. Se extinguen las aves, se extinguen, hay más recalentamiento, se produce mayor recalentamiento en la tierra. Entonces, de manera poética, los árboles están suspendidos, como de manera cinética, la relación con lo que el maestro Soto dejó, pero en este caso es intervenido por el movimiento, las aves, la ausencia de aves, la ausencia de plumas en el medio ambiente, el color natural de las aves en el medio ambiente es sustituido por lo plástico, por lo artificial. Y en estos troncos hay dibujados, pintados, tallados, como especie de ríos imaginarios, de ríos que están siendo contaminados o que están siendo extinguidos o que ya están secos. O hay también uno de ellos, uno que es azul, en el centro hay como el fracking, un rompimiento, y es el petróleo que está allí dentro del árbol. Entonces, cuando se destruyen las reservas forestales para construir reservas de betón, de cemento, o empresas hidroeléctricas, grandes barrages de presas, se crea un gran desequilibrio, se produce un desequilibrio ambiental que lamentablemente nos separa, porque lo que es irreversible, que el hombre le causa a la naturaleza, nos separa. Y hay medios, maneras y mecanismos, obviamente, tanto los arquitectos, como los ingenieros, los científicos, que pueden crear
todo este desarrollo que bien nos permite obviamente evolucionar como seres humanos, pero al mismo tiempo también hay los mecanismos que pudieran ser utilizados para que no dañen el medio ambiente. O sea, sí es cierto que en la naturaleza las especies se renuevan o se extinguen por vía natural, pero también muy cierto que el hombre también contribuye a que se extingan de manera más violenta y más rápida. Entonces, habría que como crear este mecanismo para que no acelere este proceso de extinción que es producto de la mano del hombre, ¿eh? Volviendo al tema del arte, Rafael de Paul, ¿te sientes heredero de alguna manera del cinetismo? Bueno, como te dije al principio, es una manera, cuando uno va por todo Venezuela, ve obras de Soto por todas partes. El maestro Soto de Cruz Diez es una herencia, sí. Y después, yo siempre he relacionado, como te dije desde niño, en mi cuarto había una cortina de sedazos, que se llaman estropajos. Esa cortina la hice yo, entonces cuando la gente entraba, eso bota como una cosa amarga, produce algo amargo. O sea, fíjate, y hay una relación, digamos, inconsciente, porque no sabía la época, de lo que es lo sonoro, lo táctil, porque ellos también tienen como semillitas adentro, cuando pasa suenan. Entonces hay todo un vínculo, lo musical, lo sonoro, lo táctil y lo penetrable. Y siempre esa relación entre la obra de Soto, el penetrable, entrar a la naturaleza, entrar en un bosque, para mí es un penetrable. De hecho, esta instalación que tengo, que se llama vibración, fracking, es la relación de lo que yo llamo yo, que es un movimiento que he venido desarrollando, investigando desde que empecé con la obra de Mondrian, sobre lo que yo llamo ecocinético, o lo que es el arte de la unión entre lo ecológico y lo cinético. Y sí, es una manera de evolucionar y darle otro sentido al arte cinético. De hecho, el maestro Cruz Diez, una vez conversando, me dijo que ellos eran los dinosaurios del arte cinético. Nosotros somos el relevo de esa generación importante. Los cachorros. Sí. En fin, pues ya lo saben, la exposición de Rafael de Paul en la biblioteca Claude Lévi-Strauss, en el distrito 19, aquí en París, estará abierta hasta el 30 de mayo. Muchísimas gracias, Rafael, por haber estado Gracias, con Jordi. nosotros. Muchas gracias por la invitación. Mucho éxito. Gracias.